Vamos a realizar una lectura bíblica ahora. Esta lectura pues la voy a realizar yo, pero pues les invito a que me puedan seguir ahí ustedes en sus Biblias o si tienen la Biblia en su celular también. Esta lectura bíblica está basada, es de ahí del libro, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y voy a tomar la libertad de hacer la lectura de los versículos del 1 al 11. Les aviso, yo voy a hacer la lectura en Nueva Versión Internacional. Ustedes me pueden acompañar ahí pues desde su casa con la versión que a ustedes pues más les agrade. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 5. Trae un subtítulo que dice paz y alegría. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Amén, mis hermanos. Una bella porción de ahí de la carta de Pablo a los romanos. A continuación, mis hermanos, vamos a dar el tiempo para la alabanza que va a estar a cargo de nuestro hermano Juan Becap. Le dejamos el tiempo. Hola hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan fuerte y claro, por favorcito? Buenos días a todos. Sí, se escucha muy bien, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, pues vamos a entonar, si ustedes igual conocen esta alabanza. Se titula, así como aparece aquí ya proyectado, Damos honor a ti. Es una alabanza muy bonita, en donde le decimos a nuestro Dios que pues Él es el Rey de Reyes, ¿no? Y Señor de Señores de nuestras vidas. No solamente hay líderes espirituales y no solamente hay líderes en la carne, sino que pues Él es el líder de líderes, ¿no? Porque Él es el Rey de Reyes. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, admirable, eres
eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Amén, hermanos. Y de esta manera voy a volver a dejar lugar a mi hermano Job, que él tiene la dirección en esta mañana. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Y pues a continuación voy a presentarles a nuestro hermano que va a estar con nosotros en esta mañana compartiendo. Es nuestro hermano Tomás Hernández. Nuestro hermano es misionero en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y en esta mañana él va a estar aquí con nosotros compartiendo. Voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Mare Granillo, si está por ahí, por favor, que nos ayude haciendo una oración por la vida de nuestro hermano Tomás, que el Señor le bendiga y pues que le permita ser de bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. De igual modo, pues que quite de nosotros cualquier distracción, el sueño, lo que sea, que nos permita estar atentos a la voz de nuestro Dios que va a ser a través de nuestro hermano Tomás Hernández. Amén, hermana. Nuestra hermana Mare Granillo. Ok, no se preocupe. Entonces voy a tomar yo el privilegio de hacer esta oración, mis hermanos. Les invito a que pues, me acompañen. Vamos a orar. Padre bendito que moras en lo alto, Señor, en la tierra y en todo lugar. En esta mañana, Señor, gracias te damos por cada una de tus bendiciones. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres y porque día a día tú eres fiel con cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias porque nos permites seguir con este segundo día de maratón. Padre, y queremos poner en tus manos a nuestro hermano Tomás Hernández. Sé tú con él, Señor, y pues permite, Padre, que sea de bendición lo que ha de traer a nuestras vidas, Señor, que podamos, Padre, aplicarlo en nuestra vida, vivirlo, Señor, que podamos ser esas personas comprometidas con Cristo, Señor, con pasión con Cristo y comprometidas con tu misión, Padre. En tus manos ponemos a nuestro hermano, sé con él, Padre, y en cuanto a nosotros, quita de nosotros cualquier distracción, Padre, el sueño, lo que haya, Señor. Permítenos estar atentos a tu voz en esta mañana. En tus manos, Padre, nos depositamos y en tus manos ponemos este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Hermano Tomás, le dejamos el tiempo. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por darme el privilegio de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana. Yo quiero confesarles que no soy muy madrugador.
me cuesta madrugar, pero me siento contento de estar con ustedes, me siento feliz de poder ser parte de este maratón de oración y sobre todo poder también motivarles y motivarme a mí mismo a seguir avanzando y creciendo en el camino del Señor. Así es que, pues de una forma muy especial, gracias a cada uno de ustedes que me regala esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarles en esta mañana a que busquen en sus Biblias el pasaje que se encuentra ahí en Jueces capítulo 6, y vamos a leer del verso 11 hasta el verso número 16, donde he buscado pues desarrollar el tema que tengo para ustedes en esta mañana. En el libro de Jueces capítulo 6, del verso 11 al verso número 16. Así es que voy a invitarles para que me acompañen ahí con su mirada en esta porción de las Escrituras. Dice la palabra de nuestro Dios: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, el Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Bueno, creo que muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Gedeón, y creo que muchos de nosotros hemos quizás profundizado en esta historia de la palabra, pero quiero comenzar en esta mañana con una historia que tiene que ver un poco con todo lo que estaba pasando con Gedeón. Dice esta historia que había una familia donde estaba la mamá, estaba el papá y estaba el hijo formando la familia, pero el padre de esta familia tenía un defecto muy interesante. Este hombre era alcohólico. Nosotros conocemos lo devastador que puede ser el alcoholismo en la vida de una persona, y generalmente las personas que están sumergidas en las adicciones pocas veces se dan la oportunidad de reconocer dónde está el problema principal. Es más, entre los mexicanos tenemos un dicho que dice: no hay más ciego que el que no quiere ver. No lo conocemos a la perfección. Entonces, este hombre alcohólico se levantó de mañana y le dijo a la esposa: ¿sabes qué? Estoy muy estresado porque tuve una pesadilla horrible. Y la esposa le dijo: mira, seguramente es la cruda que todavía traes ahí en el cuerpo, por eso estás así de estresado. Le dijo: no. Y la esposa le dice: bueno, a ver, cuéntame la pesadilla. Dice: mira, soñé 4 ratas, una rata gorda, una rata ciega y 2 ratas flacas. Y la esposa le dijo: no, seguramente es la cruda que traes todavía en el cuerpo. Vete a trabajar y cuando regreses estaremos platicando nuevamente. Entonces el hombre se va a trabajar, y cuando regresa por la tarde, su hijo de 4 años estaba jugando debajo de la mesa del comedor, y llegó él y venía mucho más preocupado y venía súper aterrado por la pesadilla que no le había permitido dormir la noche anterior.
Entonces llegó y estaba tan amarillo el hombre que la mujer le preguntó, ¿pero qué te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y este hombre dijo, es que no dejo de pensar en la pesadilla que tuve anoche. Y la esposa le dijo, a ver, vuélvemela a contar. Y le dice, mira, soñé una rata gorda, una rata ciega y 2 ratas flacas. Y su niño de 4 años de edad salió debajo de la mesa y le dice, papá, esa pesadilla hasta yo la puedo interpretar. El papá se quedó sorprendido y le dice, pues a ver, dime qué significa esta pesadilla. Y el niño le dijo, mira papá, la rata gorda es el cantinero que se queda con todo tu dinero. Las 2 ratas flacas somos mi mamá y yo, y la ciega eres tú que no quieres ver la realidad. Déjeme decirle que muchos de nosotros nos privamos de ver el poder y nos privamos de ver el obrar poderoso del Señor, porque muchas veces reconocemos cuáles son las áreas de nuestra vida donde necesitamos trabajar, donde necesitamos esforzarnos, donde necesitamos poner, como dicen en el norte del país, toda la carne en el asador y buscar que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Pero ciertamente a veces vivimos esta historia, somos tan ciegos que no queremos ver la realidad. Y a veces le preguntamos a Dios tantas cosas, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Señor, ¿por qué no podemos avanzar? Señor, ¿por qué las cosas no salen como lo habíamos dicho? Y a veces no queremos reconocer que somos nosotros el principal obstáculo para que la obra del Señor sea desarrollada en nuestras vidas. Y es ahí donde toma sentido el tema de esta mañana. Como hemos leído en esta porción de las Escrituras y como sabemos el contexto un poquito del libro de Jueces, el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y se habían vuelto a la idolatría y se habían vuelto al pecado, aun cuando habían conocido a ese Dios poderoso que los llevó por el desierto, que los libró y que hizo tantas maravillas en ellos. El pueblo una vez más se olvida de Dios, una vez más se aleja del Señor. Y es en este contexto donde Dios llama a este varón, a este hombre, para bendecir al pueblo de Israel, a este hombre llamado Gedeón, y lo llama a salir de las sombras. Y yo creo, mis amados hermanos, que en esta mañana, al igual que Gedeón, Dios nos está llamando a salir de las sombras, y no precisamente de las sombras de la perdición o de las sombras de ignorar quién es Dios, sino de las sombras de la apatía, del desánimo, a veces también de la tibieza, de la cobardía, para responder al llamado de nuestro Dios. Déjeme decirle que en el libro de Hebreos 11, del 32 al 34, Gedeón aparece como un hombre de fe. Gedeón aparece como un guerrero. Gedeón aparece como alguien victorioso. Y cuando leemos esta porción de las Escrituras en Hebreos 11, del 32 al 34, decimos, ¡oh, qué gran ejemplo! Y qué extraordinaria historia la de Gedeón. Pero déjeme decirle que el final de la historia de vida de Gedeón no es parecida al inicio de la historia, porque el inicio de la historia de Gedeón fue complicada. El inicio de la historia de Gedeón fue un desafío bien grande de parte de Dios para sacar a este hombre de su obscuridad, sacar a este hombre de la apatía, del miedo y de tantas cosas en su vida. Pero finalmente Dios llama a la vida de Gedeón y lo llama a salir de las sombras donde él se encontraba. Y hoy también Dios hace un llamado a nuestro corazón. Sé, mis amados hermanos, que salir de las sombras no es la cosa más fácil. Sé que salir de la apatía, sé que dejar a un lado todas las cosas que nos estorban, y a veces cuando hablamos de cosas que nos estorban, pudiera ser precisamente el pecado, pero también a veces somos nosotros mismos que estamos ahí atorados en circunstancias de nuestras vidas. Entonces Dios llama a Gedeón y lo saca de la oscuridad y lo llama a derribar aquellos ídolos que había en su familia, en su pueblo, pero principalmente los ídolos que hay en su vida.
y lo desafía a ir a cumplir el propósito de llevar al pueblo a la libertad y de llevar al pueblo a encontrarse con su Creador. Mis amados hermanos, nosotros tenemos la gran responsabilidad porque somos hijos de Dios. Es impresionante cuando podemos escudriñar la palabra del Señor. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros pudiéramos bendecir a nuestra generación, a la gente que está a nuestro alrededor. Pero ¿cómo nosotros podemos cumplir el propósito de Dios en las misiones, en el evangelismo o en vivir una vida victoriosa si no nos atrevemos a salir de la oscuridad? ¿Cómo podemos nosotros ser de esperanza? ¿Cómo podemos tocar la vida de otras personas si nosotros mismos no estamos dispuestos a dejar esa apatía, a dejar esas cosas que a veces nos pesan tanto en la vida para poder caminar de la mano de nuestro Salvador? Déjeme decirle que una de las cosas impresionantes que yo he podido ver a lo largo de este proceso de vida, cómo Dios actúa a través de la historia, cómo Dios actúa a través de las circunstancias. Muchos de los hombres y mujeres que han decidido entregar su vida al ministerio, a la obra misionera, podemos contar y podemos reconocer que Dios ha obrado de maneras poderosas. Pero ¿sabe dónde comienza también ese actuar de Dios? Cuando nosotros tomamos la iniciativa de salir de la oscuridad y ponernos en las manos de nuestro Salvador. Déjeme decirle, mi amado hermano, que necesitamos abandonar las sombras. Necesitamos abandonar las sombras de la comodidad, de la apatía, ¿sí? De darnos la oportunidad de escuchar la voz de nuestro Salvador. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos aquellos instrumentos que Dios ha elegido para poder bendecir al mundo. A veces esas sombras en las que podemos vivir es, por ejemplo, la situación que estamos viviendo de la pandemia. Y podemos decir, no podemos hacer todas estas cosas, no podemos hacer esto o aquello porque estamos en la pandemia. O simplemente hay gente que está llena de temor en su casa. Y miren, nosotros podemos hacer grandes cosas aún desde nuestra casa. Podemos hacer grandes cosas para el Señor en el lugar donde nos encontramos, pero necesitamos entender que Dios nos ha llamado a nosotros. Mire, un ejemplo de esto es Pablo y Silas, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del 16 al 40, Pablo y Silas habían sido encarcelados y habían sido golpeados, estaban en las circunstancias más complicadas de la vida. A veces nosotros, solamente porque nos sale un uñero o porque tenemos, no sé, una pequeña alergia, el mundo se nos complica y no queremos saber más de Dios. Pero Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido golpeados y en medio de la oscuridad de su celda, en esa adoración a Dios, Pablo y Silas no estaban dando una predicación perfecta, homilética, ni tampoco estaban dando no sé, un tema en la cárcel. Estaban adorando al Señor. En medio de la adversidad, en medio del dolor, Pablo y Silas estaban adorando, reconociendo el amor y el cuidado del Señor. Y ahí, en medio de la adoración, ese carcelero cansado, ese carcelero lleno de miedo, escuchó la adoración de estos dos hombres en medio del terremoto, y pensando que Pablo y Silas habían escapado de la cárcel, este hombre decidió quitarse la vida. Pero Pablo y Silas salen desde la oscuridad para decirle a este hombre, no hagas nada en contra de tu vida, todavía estamos aquí. Pero se da cuenta, Pablo y Silas salen de las sombras, de ahí donde sucedió el terremoto, salen de las sombras y le dicen a este hombre cansado, y a este hombre temeroso por su vida, pues le habían encomendado el cuidado de estos dos varones. Salen de la oscuridad y le dicen, no tengas miedo,
Aún estamos aquí, no atentes contra su vida. Déjeme decirle que la ciudad de Saltillo es una de las ciudades que tienen más altos índices de suicidio. Y precisamente nosotros hemos decidido levantar una obra en la parte de la ciudad donde las personas jóvenes se están quitando la vida. Hace 4 meses, una mujer de 35 años se aventó desde los puentes que están aquí en la parte periférica de Saltillo y se quitó la vida. Y mucha gente decía, aquí en Saltillo así se han muerto muchos. Y yo decía, es que no debe de volverse una normalidad. Eso no debe de ser normal. No es normal que alguien tan joven decida quitarse la vida. Necesitamos salir desde la oscuridad y decirle a esa gente, no atentes contra tu vida. Aún la iglesia está aquí. Aún nosotros estamos aquí. Este ministerio tan especial de mañana oirás mi voz es tan importante, mis hermanos, porque la oración es fundamental para que nosotros podamos salir de la oscuridad. Cuando nosotros comenzamos a orar, Dios pone un peso especial por las personas. Cuando nosotros comenzamos a doblar nuestras rodillas, el poder de Dios comienza a fluir a través de nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a orar, Dios cambia nuestra cosmovisión. Cuando comenzamos a orar, comenzamos a pensar esto. No es justo que una mujer tan joven muera. No es justo que un joven se quite la vida. No es justo que esta ciudad esté aplastada por la muerte. Necesitamos salir de la oscuridad. Yo no sé cuál sea la situación en tu estado o en tu ciudad, pero seguramente la gente que te rodea está esperando que, como Pablo y Silas, tú surjas de la oscuridad, de las sombras, y les digas, no hagas nada en contra de tu vida. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en nuestro Salvador. Hay una esperanza que podemos tomar. Necesitamos también tocar con nuestra oración el entendimiento de las personas. Es impresionante. Este hombre llamado el endemoniado Gadareno, en el Evangelio de Lucas 8, 26 al 39, este endemoniado Gadareno era un hombre que vivía atormentado, que vivía una situación complicada, pero cuando Jesús, el Galileo, pasa por ahí y le toca y le sana, sucede una obra poderosa de libertad, sucede una obra extraordinaria y que fue también de testimonio para las personas que están alrededor. También allí en el libro de los Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, es importante que usted y yo tomemos una decisión el día de hoy y que dejemos las sombras de la apatía, que dejemos la sombra de la indiferencia, que dejemos las sombras de esa parálisis espiritual y que de verdad nos comprometamos, nos apasionemos, no para que la gente diga, mira qué espiritual es este, mira cuánto ora esta persona. No necesitamos nosotros llevarnos el premio, sino que a través de nuestra vida las personas puedan decir, a mí me apasiona tanto cuando en el libro de los Hechos los discípulos son llamados seguidores de Jesús, cristianos por primera vez. ¿Y sabe por qué? Porque los discípulos no andaban anunciando su espiritualidad, ni andaban anunciando cuánto oraban, sino que la espiritualidad y la oración era algo que se podía percibir en sus vidas. La oración y la espiritualidad y la santidad era algo que se podía percibir en su caminar, en su actuar. Es por eso que nosotros, amados hermanos, jóvenes, necesitamos salir de la oscuridad y necesitamos dejar a un lado todo aquello que nos está impidiendo y poder salir a cumplir el propósito de Dios. Y en esta mañana quiero darle 3 consejos muy prácticos y 3 consejos muy básicos para que usted y yo, después de que termine esta reunión, después de que terminemos este momento, usted pueda arrodillarse ahí donde está y que le diga, Señor, ayúdame a salir de las sombras, ayúdame a salir de aquello que me está impidiendo responder a tu llamado, porque este mundo nos necesita. Mire, la primera cosa es que necesitamos salir de la oscuridad
aún con nuestros miedos. Aún cuando experimentemos miedo en nuestro corazón, tenemos que salir de esa oscuridad, de esas sombras y cumplir el propósito de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 11, allí en Jueces 6:11, que Gedeón se encontraba limpiando el trigo en un lugar apartado, escondido, porque su corazón tenía miedo. Su corazón tenía miedo, estaba buscando cosechar el trigo para esconderlo de los madianitas, pero ciertamente, déjeme decirle que a consecuencia del pecado del pueblo de Israel, Dios les había puesto por 7 años siendo saqueados y siendo robados por los madianitas, y dice ahí por otras tribus que estaban cerca donde estaba el pueblo del Señor, pero ciertamente eran 7 años de vivir lo mismo. Tenían sus cosechas, venían los amigos, los enemigos, les robaban y ellos se quedaban sin comida, se quedaban sin sus animales, sin su ganado. Pero ciertamente Gedeón estaba ahí en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisoteaba la uva para poder sacar el vino. Ahí estaba este hombre Gedeón escondido, haciendo algo que debería ser público. ¿Dónde lo estaba haciendo? En lo privado. Lo estaba haciendo a escondidas. Yo creo que como cristianos tenemos la gran responsabilidad de que aún en medio de nuestros miedos y aún en medio de nuestra incertidumbre, tenemos la gran responsabilidad de salir a este mundo y hacer lo que nos corresponde. Sé que muchos de ustedes quizás están en la carrera universitaria o algunos ya hemos terminado esta preparación, algunos son amas de casa, son trabajadores, no lo sé, pero a veces tenemos miedo el mostrar que somos cristianos en medio del ambiente donde trabajamos o nos desarrollamos. No queremos decir que somos cristianos, no queremos compartir la palabra del Señor porque tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a ser criticados, tenemos miedo a ser señalados por los demás. Pero ciertamente la palabra de nuestro Dios nos invita a salir de las sombras, aún cuando seamos presas del miedo. Gedeón tenía miedo. Dios le llamó y Gedeón albergaba miedo en su corazón. Pero ¿sabe por qué tenemos que dejar las sombras y salir aún cuando tengamos miedo? Porque Dios afirma nuestro valor. Porque Dios afirma nuestro valor. Ahí en el verso número 12, Dios, déjeme decirle que Dios no le dio a Gedeón lo que necesitaba. Dios le dijo a Gedeón lo que necesitaba escuchar, y eso que Gedeón necesitaba escuchar era que Dios estaba con él y que aparte le llama hombre esforzado y valiente. Y uno dice, ¿y de dónde le llama Dios a Gedeón esforzado y valiente? Si estaba temeroso, si estaba escondido, si estaba huyendo de las circunstancias. Miren, mis amados hermanos, uno de los grandes problemas que nosotros podemos enfrentar en el ministerio, en la vida, es que a veces tenemos nuestro oído más puesto en lo que dice la gente, en lo que dice el diablo a veces de nosotros. Dios nos llama esforzados y valientes, y Dios nos anima, pero a veces el enemigo nos dice, ay, pero tú ¿cómo vas a compartir? Mira de dónde has salido, mira lo que estás haciendo. Y a veces pensamos que caemos en la trampa del enemigo de escuchar sus mentiras. Hay una historia que quiero contar para ilustrar esta parte, y dice que una vez una mujer se levantó en su casa y miró por la ventana y le dijo al esposo, mira, ven, hoy algo muy malo va a suceder. Y el esposo le dijo, pero ¿por qué lo dices? No sé, algo muy malo va a suceder el día de hoy. Y la mujer se sale al mercado del pueblo y llega con el de la tienda principal, y generalmente los hombres de las tiendas o las mujeres de esos pueblos pues son un poco comunicativos, ¿no? Y la mujer le dice, oiga, ¿ya se fijó? El cielo está raro, los pájaros cantan raro, algo muy malo va a pasar el día de hoy, algo muy malo. Y el hombre de la tienda, en cuanto se fue la mujer, fue con los boleros de la plaza, que también son muy comunicativos, y les dijo, oigan, ¿ya se fijaron? El cielo está raro, los pájaros cantan raro, el ambiente se siente raro, algo muy malo va a pasar el día de hoy. Entonces,
este sentimiento de la mujer se regó como pólvora en el pueblo. Y después de algunas horas, el pueblo se juntó y estaban tan asustados que dijeron, bueno, si algo muy malo va a suceder, vayámonos del pueblo, huyamos de este lugar. La gente dijo, sí, vámonos. Y de repente salió otro más inteligente por ahí y les dijo, pero si nos vamos y luego viene alguien y se roba nuestras cosas, ¿por qué mejor no le prendemos fuego a nuestras casas y nos vamos? Y le prendieron fuego a sus casas y emprendieron aquel éxodo, aquella huida. Y la mujer que comenzó la historia se asomó por la ventana y le dijo al esposo, mira, te dije, algo muy malo va a suceder hoy. Mis amados hermanos, tenemos que ver a quién estamos escuchando. Tenemos que ver a qué le estamos poniendo oído. Si estamos escuchando la voluntad de Dios, si estamos escuchando lo que Dios te está diciendo. Hoy Dios te dice a ti y a mí, hombre, mujer, esforzado y valiente, te necesito. Tienes que ser más intercesor, tienes que ser más evangelizador. Tenemos que aprovechar la crisis que estamos viviendo de la pandemia para que las personas puedan conocer a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas. Una vez más, Dios nos está invitando a dejar la oscuridad, aun cuando tengamos miedo. Hace poco, una hermana platicaba, cuando comenzó la pandemia, falleció una chica familiar de alguien de la iglesia y nos invitaron a compartir en el funeral. Y la familia de la chica decía, ellos no tienen miedo, los hermanos no tienen miedo y están aquí. Y pues en plena pandemia, acababa de comenzar la pandemia y estábamos allí en la funeraria y yo decía por dentro, yo tengo miedo de contagiarme, tengo miedo, pero aún en medio del miedo estamos aquí para compartir de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, dejemos la oscuridad, aún cuando experimentemos el miedo, porque Dios reafirma nuestro valor. Somos valientes y somos esforzados y Dios ve en nosotros grandes capacidades para llevar adelante su obra. También quiero compartir en esta mañana que necesitamos salir de las sombras aún con nuestras dudas, aún cuando tengamos dudas, aún cuando las dudas estén en nuestro corazón. Nuestra responsabilidad es caminar y obedecer al Señor. Gedeón, en este versículo 13, acusa a Dios de que Dios se había apartado de ellos, porque ciertamente el ángel de Dios les dice, Gedeón, Dios está contigo. Y Gedeón dice, ¿cómo que Dios está conmigo si estoy viviendo una de las crisis más espantosas de la vida? Dios nos ha entregado a nuestros enemigos. ¿Y cómo puede ser que en medio de la adversidad, en medio de la desgracia, Dios pueda estar con nosotros? Bueno, Dios habla al corazón de Gedeón y le dice, yo estoy contigo. Y Gedeón dice, ¿por qué si Dios está conmigo vivimos esta crisis? Recordemos que en el verso número 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a manos de los madianitas por 7 años. Entonces, ¿quién se había alejado? ¿Dios se alejó de ellos o ellos se alejaron de Dios? Y a veces podemos tener dudas. Y a veces podemos dudar en nuestro caminar, pero nuestra responsabilidad es avanzar en el llamado del Señor. Yo sé que como ministerio de mañana oirás mi voz. A veces estamos orando por muchas personas. Y yo sé que mucha de la gente por la cual hemos orado ha partido a la presencia del Señor. Y muchos se podrán preguntar, bueno, ¿y de qué sirvió orar tanto? ¿De qué sirvió estar ahí de rodillas y finalmente la persona ya no está? Pero déjeme decirle que aún en medio de la adversidad, Dios tiene un propósito importante para nosotros. Dios tiene un propósito importante para aquellos que no conocen también a Cristo Jesús. Josué, un hombre llamado por Dios, un hombre que Dios le dijo, yo estaré contigo, ¿sí? También vivió adversidad y también seguramente enfrentó dudas, pero en medio de sus dudas decidió cumplir con el llamado del Señor. Así es que, mis hermanos, aun cuando tengamos dudas en nuestro corazón, aun cuando haya alguna duda por ahí, tenemos que seguir adelante. Gedeón tenía dudas, pero sabe una cosa, Dios despierta el corazón de Gedeón.
Yo no sé a quién de los que estamos aquí le gustan tener despertador en su cuarto. Yo soy de la gente que no me gusta el despertador. Y a veces he preferido dejar el despertador en la otra habitación para despertarme, pararme e ir a apagarlo para poder levantarme. Pero Dios despierta el corazón de Gedeón y le dice Gedeón, en el verso número 12, Gedeón, yo estaré contigo. O sea, cuando salimos de la oscuridad, aún con nuestras dudas, el Señor aclara nuestras dudas. Y Dios dice, yo estaré contigo, yo te voy a acompañar, mi presencia estará contigo. Y eso debe de despertarnos, porque cuando Gedeón está diciendo, ¿cómo que Dios está conmigo y tenemos tantos problemas y tanta adversidad y tanta persecución y hambre y necesidad? Creo que Gedeón reconocía en el fondo que era una consecuencia del pecado del pueblo de Israel, pero también es interesante poder entender, ¿sabe de qué estaba dudando Gedeón? Gedeón estaba dudando del amor de Dios. Gedeón estaba dudando del amor de Dios, porque si Dios le está diciendo que él está con él, es porque Dios cumple su promesa, porque el amor de Dios no depende de las circunstancias. A veces pensamos que como cristianos, como hijos de Dios, nuestra vida tiene que ser perfecta, que los matrimonios no pelean, que los hijos cristianos no son desobedientes, que los jóvenes cristianos no luchan con nada del pecado. No, la verdad es que tenemos todas esas situaciones y aún en medio de las luchas, aún en medio de las discusiones familiares, el Señor está con nosotros. Y Dios busca esos momentos para que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, salgamos de la oscuridad, aún con nuestras dudas, porque Dios nos va a despertar y nos va a decir, yo estaré contigo. Mi amor es inagotable, mi amor no cambia, mi cuidado permanecerá a tu lado. Es por eso que a mí me gusta mucho recordar el Salmo 23, fue escrito por el rey David. Pero el rey David, antes de escribir este salmo, él había sido pastor de ovejas y él llevó a las ovejas por esos caminos escabrosos y por esos caminos de salteadores, y como pastor sabía lo importante que era el cuidado de las ovejas. Por eso cuando escribe este salmo dice, Jehová es mi pastor, porque él me cuida, él me lleva por las sendas donde hay pasto fresco y aguas frescas, y aún en el valle de las sombras y de la muerte, ahí Él me va a acompañar, y en medio de mis enemigos me va a poner un gran banquete. Imagínense, esa es la expresión más extraordinaria acerca del cuidado y acerca de cómo Dios permanece fiel a su promesa en medio de la adversidad. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué me está yendo tan mal? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué las cosas no salen como planeamos? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué todo está tan revuelto? ¿O por qué si soy hijo de Dios me pasan todas estas cosas? Bueno, finalmente, aún cuando las dudas lleguen a nuestro corazón, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, no hay nada que nos aparte de la victoria. Cuando Dios es nuestra esperanza, Él es la oportunidad para que nosotros podamos caminar con paso firme en medio de la adversidad. Yo quisiera desafiar también a este hermoso grupo de oración, donde algunas veces he compartido el tiempo. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos aprovechar la crisis de la pandemia. Necesitamos aprovechar todo esto que está viviendo el mundo para que entonces nosotros podamos enseñarles a ellos que aún en medio de nuestras dudas seguimos creyendo y confiando en nuestro Salvador. Nosotros estamos trabajando en una parte de Saltillo, a las orillas de Saltillo, y déjenme decirle una cosa, en esta colonia hay mucha gente extranjera, de Honduras, de El Salvador, hay mucha gente de muchos estados de la República. Es una colonia multicultural, interesante el asunto, pero ¿sabe una cosa? Toda esa gente en este momento está necesitada de Cristo. Nos hemos sorprendido, hemos ido a las casas miren, cuando llegamos a esta colonia, nos paramos ahí en una esquina y el grupo que íbamos teníamos miedo y oramos al Señor y dijimos, Señor, en cuanto ponemos nuestra pie en esta colonia, reconocemos que tú eres Dios y que tú vas a abrir corazones, pero teníamos miedo y teníamos dudas.
pero cuando llegamos a tocar las casas, la gente nos abrió. Hubo gente que en el primer día nos ofreció su casa para abrir un grupo de estudio bíblico. Estaban tan necesitados que decían, sí, vengan aquí a mi casa, pásenle. Y nosotros, pues todavía no podíamos creer lo que Dios estaba haciendo. Así es que, mis hermanos, tenemos la gran oportunidad de aprovechar todo esto que estamos viviendo para llevar el evangelio, aún cuando en nuestro corazón tengamos dudas. Yo vengo de una colonia, bueno, yo soy coahuilense, pero nací en Torreón, Coahuila, y vengo de una colonia muy fea, que fue una colonia que albergó el narcotráfico hace muchos años, allá por el 2012. Y cuando la gente sabía que yo era de San Joaquín, la gente me decía, ¿podrá salir algo bueno de San Joaquín? Y la gente decía, ¿cómo alguien de San Joaquín? Bueno, a veces podemos dudar y decir, bueno, vengo de una colonia violenta y vengo de una colonia, ¿cómo yo voy a poder compartir el evangelio? Y de repente Dios me llevó hasta el norte de África para poder compartir con aquel pueblo que también se encuentra necesitado de Jesús. Así es que aun cuando en nuestro corazón haya dudas de dónde vengo, de quién soy, de lo que había hecho, el Señor dice, yo te voy a enviar porque yo tomo de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios y para llevar mi obra hasta donde yo desee. La última cosa que quiero compartir con ustedes es que necesitamos salir de las sombras aún en medio de nuestras debilidades. León se describe como perteneciente a una familia pobre, él se dice que es el más pequeño, y bueno, habla de muchas características de su vida que lo descalificarían para el llamado de Dios. Pero también en segunda de Samuel 22:35, dice ahí que Dios adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros brazos para estirar el arco de bronce. Aun cuando nosotros podamos reconocer que tenemos muchas debilidades, algunos podemos pensar, soy muy chaparro, soy muy gordo, tengo la voz de flauta, no tengo las mejores cualidades, no tengo la descripción de Saúl en la Biblia, y vengo de un barrio feo, y mi familia no es cristiana. Bueno, de donde vengamos, de donde seamos, déjeme decirle que tenemos que salir de las sombras, aún con nuestras debilidades, porque Dios es el que adiestra nuestras manos para la batalla. La fuerza viene del Señor, la batalla es del Señor. Nuestra responsabilidad es ponerle pies y manos a nuestra fe y ser intencionales en servirle, en adorarle, en consagrarnos. Es un ejemplo también importante en la vida de Isaías. Cuando Dios llama a Isaías, dice Isaías, soy un hombre de labios inmundos, vengo de una familia perversa, vengo de una familia mala. Y Dios le dice, el problema no es tu familia, Isaías, el problema eres tú. Y Dios toca sus labios con aquel carbón encendido y lo limpia y lo usa para su gloria. ¿Sabe una cosa? A veces pensamos que la fuerza y las capacidades y todo lo que podemos hacer es la clave para cumplir con la misión, para cumplir con el evangelismo. Pero ¿sabe una cosa? Una de las verdades innegables en las misiones, en el evangelismo, en ministerios como estos de oración, es que no depende de nuestras fuerzas. Si dependiera de nuestras fuerzas, no nos levantaríamos a las 5 de la mañana. No nos levantaríamos, nos quedaríamos, porque la cama parece que nos abraza, ¿no? A veces parece que la cama nos abraza y dice, no te vayas, por favor. Pero si fueran nuestras fuerzas, nos quedaríamos acostados. Pero la fuerza es del Señor. Dios es el que nos da las fuerzas para pelear nuestras batallas. Dios es el que hace la obra. Y quiero terminar en esta mañana compartiendo una historia que espero nos deje claros a todos cómo es que el Señor obra. Cuando Dios nos permitió viajar a Marruecos para trabajar entre el pueblo musulmán, yo estaba muy preocupado porque decía, ¿cómo le vamos a hacer para compartir con esta gente? Necesito ser muy bueno en el idioma, necesito ser muy bueno en la cultura, necesito ser muy bueno para esto, necesito utilizar todas mis herramientas de persuasión para poder llegar a estas personas. Y me metí tanto con mis fuerzas. Mire, hay mucha gente que luego la gente dice, mira, esta persona se distingue
porque hace que las cosas sucedan. Y para mí fue un fiasco. Hacer que las cosas sucedan en mis fuerzas, yo creo que no es lo mejor que Dios quiere. Hacer que las cosas sucedan en mis fuerzas no es lo que Dios quiere que suceda. Dios quiere sorprendernos y Dios quiere mostrarnos cómo su poder es tan extraordinario. Entonces, en mi primer llegada, en mi primer mes en Marruecos, estaba un campeonato de fútbol. Entonces, los marroquíes tienen dos religiones, el Islam y el fútbol. Y yo vivía muy cerca del café más concurrido. Entonces, todas las noches yo escuchaba que la gente decía, sigue, sigue, sigue. Y yo le decía a mi esposa, están hablando en español, yo voy a ir a ver qué están haciendo. Entonces me bajaba de la casa y iba al café, pero no decían sigue. Bueno, sí decían sigue, pero no en español, sino que la palabra sigue en árabe es sir. Pero yo escuchaba sigue, sigue. Total, fui al café y estaba abarrotado, no había un lugar, pero encontré un asiento solo, una mesa pequeña para una persona, me senté y a lo lejos escuché que un marroquí estaba hablando español. Entonces, como tengo poca pena, me acerqué y le digo, ¿estás hablando español? Sí. Bueno, me hice amigo de este marroquí que tiene por nombre, pues como muchos, Rachid. Nos hicimos amigos y Rachid comenzó a ir a mi casa muchas veces y lo invitamos a comer comida mexicana y él supo que éramos cristianos y bueno, llegó un momento en que la confianza creció tanto entre nosotros que yo le compartí que mi esposa era estilista y me dijo, pues dile que me corte el pelo. Y sí, mi esposa le cortó el cabello y le gustó mucho. Ya después, cada mes Rachid venía a la casa que mi esposa le cortara el pelo. Pero él es muy honesto, siempre le dejaba dinero. Aquí está el pago del peluquero. Y un día le preguntamos, Rachid, ¿por qué vienes tanto a la casa que te corte mi esposa el pelo? Y él dijo, porque yo siento que cuando tu esposa me corta el cabello, ella lo hace con amor. Ella no lo hace por lo que le voy a pagar. Ella lo hace por darme un servicio. Ella lo hace por mostrarme algo especial. Todavía no entiendo qué es, pero estoy sorprendido con cuánta pasión y con cuánto amor ella hace esto en mi cabeza y yo me siento feliz. Y ahora he comenzado a conocer cómo vive un seguidor de Jesús. Mis amados hermanos, tenemos que salir de las sombras. El que tiene el poder para cambiar vidas es Dios. El que tiene el poder para transformar vidas es Dios. Nosotros somos solo instrumentos. Así es que yo les invito en esta mañana a que salgamos de las sombras y cumplamos con nuestro llamado de orar, de evangelizar, de plantar iglesias, de contribuir a la obra misionera. Hagamos a un lado el miedo, hagamos a un lado nuestras dudas y también hagamos a un lado todo aquello que nos impida cumplir con nuestro llamado. Este mundo nos necesita. Este mundo necesita a usted y a mí para conocer a Cristo Jesús. Toquemos la vida de otros a través de la oración. ¿Qué le parece? Toquemos la vida de otros a través de la oración. Yo les invito a orar. Y si hay algo en su vida que necesita resolver con Dios, si hay alguna oscuridad que necesita dejar, el miedo, la apatía, el desinterés, este es un buen momento para apasionarnos y pedir a Dios que nos use poderosamente y que nos apasione para tocar a otros a través de la oración. Bendito Dios que moras en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por esta historia impresionante acerca de la vida de Gedeón, un hombre común y corriente, un hombre con dudas, un hombre con miedo, un hombre con tantas cosas que quizás parecían más los obstáculos y parecían más las debilidades que las habilidades, pero Dios le llamó para mostrar su poder, para mostrarnos lo que tú puedes hacer, Señor. Te damos la honra y la gloria, porque reconocemos que el poder es tuyo, que la batalla te pertenece a ti y que nosotros somos instrumentos que debemos estar dispuestos a que tu gloria, a que tu poder se manifieste a través de nuestras vidas. Ayúdanos y perdónanos cuando preferimos las sombras en lugar de salir de ahí y decirle a este mundo, no hagas nada contra tu vida, aún estamos aquí. Somos la iglesia, somos los seguidores de Jesús que traemos el mensaje que trae esperanza y que trae libertad. Ayúdanos, Señor,
a tocar la vida de otros a través de la intercesión, a través de la oración. Que tu poder y tu gloria, Señor, sea manifestada a través de la oración y el ayuno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Amén. Que Dios les bendiga, muchachos. Muchas gracias. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes. Les pedimos que sigan orando por nosotros. Saltillo es una ciudad desafiante, creciente, pero ¿sabe una cosa? No estamos confiando ya en nuestras fuerzas. Estamos confiando en que Cristo hará la obra entre los saltillenses. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano Tomás. Y mis hermanos, vamos a continuar. A continuación vamos a tomar un tiempo para precisamente interceder por la vida de nuestro hermano Tomás, por algunas peticiones que él compartió con nosotros. Ahorita ahí en la pantalla van a poder ver las peticiones. Y vamos a iniciar a orar. Voy a pedir a nuestra hermana Ruth López, si por favor nos ayuda con la primera y segunda petición. La primera, pues nuestro hermano nos pide por su salud. Ahí nos comenta que específicamente por su oído izquierdo. Y la siguiente petición, que es la número 2, por el trabajo que se está realizando ahí en Saltillo, Coahuila. ¿Ven? Y vamos a realizar primero estas dos oraciones y luego de esto hacemos las otras dos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por que nos permites estar aquí despiertos, Señor, para orar, para escuchar tu palabra y para meditar juntos, Señor, en ella. Te doy gracias porque es la primera vez que me permites estar aquí y que ha sido una bendición escucharte, Señor, a través de nuestro hermano Tomás. Te pedimos especialmente por su vida, por la vida de su familia, por su salud, Señor. Tú sabes el problema que tiene en su oído. Te pedimos que seas tú quien obre en él y que uses también a su otorrino para que sea el que le ayude, Señor, también y que pueda resolver el problema que tiene. Te pido también, Señor, por el trabajo que están haciendo. Tú conoces, Señor, el lugar, tú conoces a las personas con las que ellos están trabajando. Te pedimos que los uses, así como los has usado en otros lugares, Señor, que los uses ahí, que puedan ser de bendición y que tu palabra pueda ser compartida a través de ellos. Protégeles, Señor, en todo momento. Sabemos que son lugares que no son sencillos en cuestión de seguridad y te pedimos que tú pongas tu mano, Señor, protectora alrededor de él y de su familia. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Y las siguientes dos peticiones pide nuestro hermano Tomás por su vida espiritual. Sabemos es importante estar intercediendo por eso. Voy a pedir a nuestro hermano Oscar Arroyo, sí, por favor nos ayuda a hacer estas dos oraciones, la 3 y la 4. Por una vida espiritual saludable, es la petición número 3. Y la 4 pide por sus hijos Samuel y Seidi, para que el Señor pues les ayude a adaptarse a ese nuevo cambio. Se cambiaron de casa y dice nuestro hermano, pronto van a cambiarse de casa nuevamente. Entonces, pues para que el Señor permita que Samuel y Seidi puedan pues ajustarse a todos esos cambios. Hacemos estas oraciones con nuestro hermano Oscar Arroyo, por favor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Rey Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Tomás, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, por su vida espiritual, la vida espiritual de su familia, Señor, por lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor, por la influencia que estás haciendo, Señor, tú por medio de ellos a las demás personas, a su comunidad, Señor, en el lugar en donde ellos están, Padre, con estas personas que nos comentaba el hermano, son muchos extranjeros, Padre, que seas tú, Señor, resplandeciendo, Señor, sigue usando, Señor, a mi hermano, su familia como instrumento, bendice a sus hijos Samuel y Seidi, Señor, están por cambiarse de hogar, Señor, y ellos de escuela, Padre, y sé tú, Señor, en este cambio, Padre, que se les haga fácil, Padre, a sus hijos, Señor, que se acostumbren, Padre, al cambio, Señor.
que no se les dificulte, Padre. Yo te pido por la vida de estos pequeños, Señor, que seas tú igual guiándolos, Señor, desde ahora, Padre, porque tu palabra sabemos lo que dice, Señor, que guíe al niño en su camino, Señor, y cuando fuere viejo no se apartará de él, Padre amado. Y sabemos, Señor, que nuestro hermano también haciendo una obra misionera con los demás, Señor, guía a sus hijos, Señor, a su familia, Señor, como líder, Señor, de hogar, Señor. Gracias, Señor, porque conduce conforme a tu temor, Señor, conforme a tu verdad, Padre, a su familia, Señor. Yo te pido que los sustentes, que los guardes, Padre bendito, de las acechanzas del maligno, Señor, y de cualquier cosa que se interponga, Señor, en este hermoso ministerio que ellos tienen, Padre. Yo los pongo en tus manos, Señor, en esta mañana, con todo el amor, Señor, de familia, Padre, que somos, Señor, con todo el amor, Señor, de hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, muy bien. Y así también, pues queremos hacer el reconocimiento a nuestro hermano, darle las gracias por su disposición a participar aquí en nuestra semana de maratón como pues ponente. Y pues aquí aparece por participar como ponente en el maratón de oración titulado Hombres con pasión por Cristo del Ministerio de Oración de Mañana Oirás mi voz, ¿verdad? Y nuestro versículo lema de este maratón, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, según Primera de Corintios 16:13. Amén, mi hermano. Por ahí se lo vamos a hacer llegar también por WhatsApp para que usted lo pueda tener y pues si quiere imprimirlo como usted guste. Por ahí, mis hermanos, también en el chat les pusimos los números y los nombres de las personas con quienes pueden contactarse si es en el caso de que sea la primera vez que participan en alguna actividad de nuestro ministerio y que deseen pues conocer un poco más, pues pueden contactarse con esas personas, ¿sí? Mis hermanos, les invitamos también, como sabemos, tenemos por ahí una foto. Al finalizar cada uno de estos tenemos una foto. Entonces, a quienes no tienen prendida su cámara, pues les invitamos ahí a que rápidamente se den un acomodada en el cabello y se preparen para que puedan salir en esta foto. Por ahí no sé quién pueda ayudarnos con la foto para tomar las capturas. No sé si ande por aquí Yubi o Gloria, estás por nuestra ahí, ¿no? Gloria. Ok. Nuestra hermana Gloria, si por favor nos ayuda con la foto. Y a nuestro hermano Tomás le vamos a pedir que nos ayude contando hasta el 3 para que cuando llegue al 3, pues nuestra hermana Gloria pueda tomar la foto. Muy ¿Estamos bien. listos?